Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hacer el repaso de nuestro tema que hemos avanzado. Ejércitos libertadores y el establecimiento del Estado neocolonial. Cuando se habla de esta palabra neocolonial, se está refiriendo a algo nuevo, o sea, un proceso de colonia, pero nuevo, una nueva versión. Por eso se usan términos como neoliberalismo o neocapital, o sea, con esa palabra neo que se refiere a algo nuevo. ¿Ok? Vamos en esta parte que nos habla que una vez se conformó en España las juntas de gobierno, se empezaron a aplicar en diferentes lugares para poder gobernar a nombre del rey que no estaba, pero que al mismo tiempo querían ser federales, pero querían, por ejemplo, era como que los criollos querían ser federales, pero para poder sacar provecho de la situación ahora teniendo ellos el poder, pero también dentro de esos lugares que querían ser federales, habían otros lugares que querían ser federales. Como decir, había un departamento que quería ser federal, pero habían provincias que querían también ser federales. ¿Ok? Ese es un ejemplo de Nueva Granada que está en Colombia. ¿Ok? Ahora, también había una visión en la parte de los libertadores del Alto Perú que querían que el territorio liberado sea una sola nación, que sea un solo país, que no haya una división, ¿ok? Bolívar ese era su deseo que él quería, lo expresó en una arenga en 1814, la Junta de Caracas estaba a favor de esto, Juan Engaña en Chile no quería esto, quería que Buenos Aires, Chile, Perú hagan un solo país que se llame Dieta Soberana de Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, el tucumano Monteagudo, por ejemplo, escribía sobre el ensayo de la necesidad de una federación general de los estados hispanoamericanos y su organización, ¿no? Y Castelli, que era un revolucionario rioplatense, lanzó manifestación que toda América del Sur no formará en adelante una numerosa familia por medio de la fraternidad que puede igualar, respetar las naciones del mundo antiguo. O sea, tenían pensamientos de hacer una sola nación, pero la pregunta era ¿dónde iban a hacerlo? Y ahí había un problema, ¿no? También proponían la Confederación del Paraguay, como que no llegaban a un punto decidido dónde debería ser, ¿ok? Entonces, aquí hay un punto. Por ejemplo, Bolívar dice sentir en su corazón que había sido muy prematura lo que era la formación de este gobierno. Ya era, o sea, no este gobierno, me equivoqué. La formación de este movimiento independentista era muy prematuro, pero que lo había acelerado la invasión de Napoleón, porque si no se hubiera dado la invasión de Napoleón, no habría surgido este movimiento tan acelerado, que sí ya se llevaba gestando hace 300 años, pero que ya ahí evolucionó totalmente, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque no tenían armamento, porque no tenían dinero, porque no tenían soldados y tenía miedo de llegar a prestarse dinero y depender de alguien, que en este caso sería Gran Bretaña. Entonces, como había perdido las primeras batallas Simón Bolívar, él decide y piensa, al principio Simón Bolívar creía que los indígenas eran un estorbo para el movimiento independentista, pero luego dijo no, que hay mucha gente y esa gente sirve, entonces los tomó para que sean sus aliados a cambio de libertad, le dijo, luchen conmigo y van a ser libres. Entonces Bolívar vuelve de su exilio de Haití en 1816, por eso estaba desaparecido en todo este tiempo que nosotros estamos estudiando los otros movimientos independistas, entonces aparece Bolívar con el apoyo del presidente Petión y comienza. Pero ¿qué sucede ahí? Que Fernando VII vuelve, que estaba preso, vuelve y él dice, hay que acabar con esto decisivamente y manda 10,000 soldados a Venezuela a luchar contra Bolívar. ¿Ven? Directamente. Tenemos ahí los virreinatos de Sudamérica, que son 4 virreinatos. Virreinato de Nueva Granada, del Perú, perdón, 3 del Perú, Virreinato del Río de la Plata y 2 capitanías, Capitanía General de Venezuela y de Chile. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, miren, esa era la cantidad de ciudades que había, muy pocas en Sudamérica en esa época. Campañas militares. Se formaron 2 ejércitos, el ejército del norte, Simón Bolívar, el ejército del sur, José de San Martín, para poder avanzar con estas caravanas de independistas, ¿ok? Entonces empiezan la lucha, ahí es como que se dividen porque Bolívar empieza a luchar por el norte, ¿ya? Pero como viene este gran ejército, él se queda y lo manda a Sucre, porque ya ahí, por ejemplo, habían 27,000 soldados en Venezuela, lo manda a Sucre hacia la audiencia de Quito y Sucre viene y empieza a ganar las batallas, ¿no? Libera a Ecuador en la batalla de Pichincha, se va al Perú, San Martín ya había decretado, por ejemplo, declarado la independencia en 1821, sin embargo esto no era así totalmente, entonces luego luchan y sucede la batalla del 6 de agosto de 1824, que es la batalla de Junín. Por tal motivo, el aniversario de Bolivia, independencia, es en esa fecha, conmemorando la batalla de Junín. Y
El 9 de diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, vencen al virrey José de la Serna. ¿Ok? La campaña desde el sur, ahí, por ejemplo, lo que sucede es que José de San Martín dice, no vayamos por el Alto Perú, sino vamos cruzando los Andes a Chile y luego vamos a subir por mar a Lima. Y así lo hace, ¿no? Se alía con, por ejemplo, este personaje, que es Bernardo O'Higgins, ¿ok? Y ahí luchan y ganan, juntamente con el apoyo de chilenos exiliados, ¿no? En 6 de enero de 1817. Ahora, ¿qué pasa? Se rompe a pedazos esta unidad cuando se hace el Congreso Anfictiónico del 7 de diciembre en Panamá, ¿ya? Porque quieren hacer un proyecto de Países Unidos, pero el proyecto no recibe apoyo. Dice, esperado, solo fue ratificado por la Gran Colombia, ¿no? Para poder hacer una sola nación. Porque no estaban de acuerdo dónde debería ser. Y, por ejemplo, ¿qué propone Belgrano? Dice, no, tenemos que coronar a un inca peruano. Si coronamos a un inca peruano, vamos a tener el apoyo de millones, pero los criollos no querían. ¿Por qué? No porque sean antimonárquicos. ¿Por qué? Porque ellos veían con cierto desprecio a los cuicos, que ellos le llamaban a los diputados indígenas. Y finalmente, ¿qué sucede? Pues había ahí una lucha. ¿Quién estaba expectante? Estaba Inglaterra, estaba pendiente de todo esto. ¿Por qué? Porque quería dominar el mar. ¿Ven? Entonces, y aparte tener libre comercio inglés. Y tenían posesiones de los puertos. ¿Y qué sucede? San Martín, por ejemplo, ahí se resistió a Paraguay. Buenos Aires lo presionó, lo ahogó, hicieron una guerra, acabaron casi con su población por resistirse a eso. San Martín pide ayuda económica a la Junta de Buenos Aires, así como la apoyó en su primera expedición, que la apoye. Le niega, le da la espalda, mientras va a hablar con Bolívar, le envía una carta a Fernando VII proponiéndole crear un país que esté anexado a España. O sea, quería aliarse con su enemigo al final, solo por el rechazo de la Junta de Buenos Aires, ¿no? Y ahí termina la historia, las actividades, realizar esto sobre el Congreso Anfictónico de Panamá con todos estos datos. Eso sería todo. El resumen ha sido breve porque era netamente para nuestra clase, para resumir, ¿ok? Nos vemos. Chau, chau.